Bueno, dentro de la legislación en Chile hay distintos aspectos, ¿cierto? El primero es que Chile pertenece a la OCDE, ¿cierto? O sea, somos un país desarrollado, ¿no? Tenemos las mismas condiciones que en Canadá, ¿cierto? Bueno, ustedes entenderán que lo estoy diciendo con mucho sarcasmo, ¿cierto? Porque efectivamente no es así, ¿ya? Que Chile esté en la OCDE es todo un tema, pero para nosotros, desde el punto de vista de la legislación de plaguicidas, fue positivo, porque si bien ahora nos creemos un país desarrollado, ¿cierto? Y nos vamos a medir junto con el resto de los países de la OCDE, bueno, la OCDE entonces le dijo a Chile, ya, si ustedes quieren pertenecer al grupito de los OCDE, van a tener que homologar su legislación, específicamente en aspectos de medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la OCDE? La OCDE saca una publicación especial, Series on Pesticides, ¿cierto? Número de 49, donde hace una guía, un documento guía para utilizar o definir el menor uso de los plaguicidas. ¿Ya? La OCDE, que son países desarrollados, nos insta a que nosotros también seamos un país desarrollado, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que primero legislar respecto a los plaguicidas, ¿ya? Porque en Chile no existía legislación, ¿no? La legislación que existe es súper antigua, ya lo que aparece como legislación es una ley del 83 que protege, como les decía, la inversión del productor y no el bienestar del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es más importante proteger las plantas de la inversión que los bosques adyacentes al cultivo, ¿cierto? La ley lo permite. Entonces, así es como se desarrolló hasta hoy, el día de hoy, bueno, hasta el 2015, 2016, la agricultura en Chile. Pero resulta que, como les contaba, nosotros ahora somos OCDE y entonces la OCDE nos insta a que hagamos algo al respecto. ¿Mm? ¿Y qué hace? Toma el Chile haciendo caso al, a esta eh, a esta invitación, ¿cierto?, que nos hace la OCDE a que legislemos respecto al tema y se inicia una investigación que se llama el Programa Nacional Integrado de Plaguicidas de Uso Agrícola. ¿Ya? De ese programa de investigación estatal nacen, esto creo que se los mostró el profesor Claudio en sus diapositivas, esta slide en general, donde empiezan a aparecer normas, ¿cierto? Como las normas para el uso de plaguicidas y vigilancia de trabajadores puestos. También eso lo vieron con mayor profundidad, entiendo. Eh, También están estos trabajos de línea que buscan reducir, ¿cierto? Limitar un poco el uso de los plaguicidas por justamente lo mismo que estamos viendo ahora. Y el famoso carnet, ¿cierto?, de aplicador que deberían tener todas las personas que aplican y además de considerar todos eh, los implementos de seguridad y de uso para evitar el daño, ¿cierto? Lo que vimos como el famoso, eh, las famosas buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Y por qué son una falacia, ¿ya? Y resulta que esto es lo que realmente ocurre en el campo, ¿cierto? Si bien hay algún tipo de avance, ¿cierto?, en la legislación por un lado, por otro lado seguimos teniendo al trabajador agrícola expuesto a este tipo de situaciones, ¿cierto? Y no solo al trabajador agrícola, sino a las poblaciones que se encuentran alrededor. Entonces, para evitar cosas como esta, ¿cierto? Aquí
y para nadie, ¿cierto? En general, cuando nos hablan de las prácticas agrícolas, uno se imagina a estos eh, aplicadores de plaguicidas. Por lo tanto, en respuesta a la increpancia de la OCDE y a la necesidad, ¿cierto?, de poder legislar, es que nace el protocolo de vigilancia epidemiológica, donde tienen que ir una vez al año todos los trabajadores agrícolas que estén directamente relacionados con las plagas, ¿ya? Hay críticas a esta legislación porque dicen que al fin y al cabo todos los trabajadores agrícolas van a estar expuestos a los plaguicidas, y no solo quienes los aplican, ¿ya? Sino también el cosechero, sino también en la línea de embalaje, ¿cierto? La embaladora, y toda la línea productiva agrícola va a estar sometida o en algún contacto en algún momento con los plaguicidas. Entonces, esa es la primera crítica a ese protocolo que debería ser para todos los trabajadores agrícolas. Ya, bueno, por ahora es solo para quienes aplican. El reglamento sobre las condiciones para la seguridad de las personas en la aplicación terrestre de plaguicidas es justamente la ley que vamos a profundizar ahora, porque es la normativa que tiene, es la normativa válida, ¿cierto?, para las aplicaciones terrestres, ¿cierto? Las aplicaciones con tractor, las aplicaciones con bomba espalda, todo eso está legislado por esa ley. Además, está el reglamento sobre la aplicación aérea de plaguicidas, ¿cierto?, que se da en otros aspectos de cultivos industriales mucho más extensivos, pero todavía no llega tanto a los frutales o a la agricultura que se hace en esta zona, ¿cierto? Al menos yo todavía no he visto. Y el reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico, ¿cierto? Todo esto que les hablaba yo de que lamentablemente en Chile todavía podemos ir y comprar venenos en un supermercado al lado de donde se le compra ropa a la guagua. Es un tema, ¿cierto? Y no deberíamos, bueno, no se puede en realidad usar indiscriminadamente todas esas cosas, por más directoide y casa y jardín y seguro para la familia que sea, ¿cierto? Ustedes pueden ver en las propagandas que aparece una dueña de casa regia, súper peinada, y le empieza a tirar raid a su familia que está sentada en el living, ¿cierto? Y no sé si todos han visto esa propaganda, ¿cierto? Dice raid, casa y jardín, seguro para la familia, seguro para todos. Sí, pero a la tipa la muestran tirándole, rociándole a la familia encima en el living. Y eso no hay que hacerlo, ¿cierto? Por más que aparezcan las propagandas. Eh, pero ese es el problema de la mercadotecnia, ¿cierto? Que ahí es donde hay que poner algún poco de límites eh, éticos a ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, no puede ser posible que nos muestren a una dueña de casa tirándole pesticidas a su familia. O sea, lo más probable es que la dueña de casa que ve la propaganda no tenga idea de todos los peligros que implica el manejo de tales herramientas, como les decía, ¿cierto? O sea, como si seguimos a la analogía del martillo, sería como poner a la señora arrojándole martillazos a su familia, ¿cierto? ¿Quién va a hacer eso, ¿cierto? No es para eso el martillo, ¿cierto? Aquí era muy parecido, ¿verdad? Pero yo siempre me río de esa propaganda. De hecho, la voy a buscar, de estar en YouTube, para ponerla en las clases, ¿cierto? Esta dueña de casa que aparece súper pintadita y súper peinada ahí, tirándole veneno a su familia. Pero bueno, no es lo que nos convoca, ¿cierto? Lo que nos convoca es el tema del reglamento de las condiciones para la seguridad de las personas en la aplicación terrestre, ¿ya? Pues resulta que hay distintos efectos, como distintos artículos que podemos ver que no siempre se cumplen. Como por ejemplo el artículo 10 dice, la aplicación deberá efectuarse considerando la velocidad del viento y condiciones meteorológicas desfavorables para minimizar el riesgo de la deriva hacia áreas sensibles. Y eso no es así, ¿cierto? En general, el agricultor decidió en la noche
que al otro día en la mañana se iba a levantar a las 6 de la mañana a picar. Este señor no estaba midiendo las condiciones atmosféricas, ¿cierto? No estaba midiendo la humedad relativa, no se fue a regular el, el aspersor considerando la humedad o la temperatura, ¿cierto? Que es lo que se debería hacer. Eso no ocurre. Ya, lo otro. Artículo 11. Mantener franja de seguridad de 50 metros desde el borde del área de aplicación. A ver, eso no existe, ¿cierto? Estos 50 metros de borde es para cuando se colinda con área sensible, ¿ya? Pero un área sensible puede ser cualquier cosa, o sea, una casa, un cuerpo de agua, una casa de un perro, incluso área sensible. Entonces podríamos nosotros exigir por ley que este señor en esos 50 metros no puede aplicar con mosquitos, o que tiene que poner una barrera. Lo que se usa es poner esas mallas media sombra, ¿cierto? Para evitar la deriva, ¿cierto? Pero tiene que hacer algo por ley. O en esos 50 metros aplica de una forma que no se genere deriva, o va a tener que poner una barrera para evitar que salga la deriva. Pero eso no es siempre así, ¿cierto? Siempre se aplica de la misma forma a todo el campo y ya está. ¿Ya? Artículo 12. En áreas sensibles se debe informar a la población de toda aplicación de plaguicida. ¿Ya? Se debería aplicar con 24 horas, se debería avisar, 24 horas de anticipación. ¿Ya? Si ustedes van a estar preocupados de un programa fitosanitario o ustedes están encargados van a tener que hacerlo y lo tienen que hacer con una forma comprobable, ¿cierto? Tienen que entregar algún folleto, mandar algún correo, algo, pero tienen que dejar evidencia de que lo hicieron, ¿cierto? Y Eh, además de cumplir con todas las normas de la aplicación, está esa de avisar con 24 horas de anticipación al menos a la población circundante, eh, avisar qué es lo que van a aplicar, cuál es el periodo de reingreso, cuál es el periodo de carencia, cuáles son los teléfonos de los centros de salud cercanos, el teléfono del SAC para cualquier cosa, todo eso lo tienen que entregar en el mismo volante en el cual le van a explicar. em, a toda la gente, ya todo a lo mejor es nuevo para ustedes, ¿ah? Pero esto es del 2016 y esta ley está vigente, ¿ya? Así que ustedes pueden hacer fiscalización porque la fiscalización se hace ciudadana, ¿cierto? Bueno, artículo 15. Todo equipo debe estar en buenas condiciones y debidamente calibrado, ¿cierto? También les digo que eso no siempre ocurre, ¿cierto? En general el equipo está como está. Y debería calibrarse para distintas cosas que se aplican, ¿cierto? Porque distintas cosas tienen distinta viscosidad y distinto tamaño de gota y todo va a tener, entonces todo, siempre hay que estar regulando, pero en general no se calibra siempre. Artículo 22. El lavado de los equipos utilizados en las aplicaciones deberá llevarse a cabo en un lugar que no signifique riesgo, ¿cierto? Yo conocí un vecino cuando vivía por allá por Chequelemo que tenía unas piscinas, ¿ya? Y este señor limpiaba el mosquito o hacía la preparación de los plaguicidas y todo al lado de las piscinas. ¿Mm? Y también tirando todo a la infiltración de las napas. No tenía la ley te exige que uno tiene que hacer una losa o poner algún tipo de nylon o lona para evitar que se infiltren esos venenos a las napas subterráneas. Pero aquí no, aquí el señor tenía su zona de limpieza del tractor, que es donde tenía acceso a las mangueras y que era muy cerca donde están las piscinas, y ahí limpiaba el tractor y ahí hacía las preparaciones y todo, ¿ya? Después llegaba su familia ahí, o llegaba gente invitada, o qué sé yo, entonces, es un problema. Y el artículo 24 dice que la inspección, fiscalización y sanciones es del Seremi de Salud. ¿Ya? Aquí no se mete el Ministerio de Agricultura, así que no va a sacar nada con llamar al SAC, porque yo lo hice una vez, tenía una aplicación flagrante que se estaba haciendo de forma incorrecta. Llamé al SAC y el caballero del SAC me dijo que no tenía ni un pito que tocar, ¿cierto? Al menos que yo fuera trabajador de la empresa y quisiera denunciar a mi empleador, yo no tengo nada más que hacer. Esta ley en realidad protege a los vecinos, ¿cierto? Entonces, como buen vecino, yo fui y le eché los pacos a mi vecino, ¿ya? Y llegaron los carabineros, detuvieron la aplicación. El caballero se quedó esperando que llegara el SAC, no sé por qué iba a llegar el SAC, no tengo idea. Yo tampoco llamé a la Seremi de Salud.
pero simplemente no se estaban cumpliendo con esta ley y en caso de aplicación flagrante, como les digo, ustedes pueden detener esa aplicación. Así de simple. Entonces, tienen que empoderarse de la legislación, porque además que es poco conocida, ya hasta el 2016 el patrón de fondo puede hacer lo que quiera en el campo, ¿cierto? Desde 2016 en adelante ya no. Tiene que respetar a sus vecinos, no puede llegar a aplicar. Entonces ahí está la ley, ¿cierto? El decreto 158 del Ministerio de Salud, que nace de esta invitación o increpancia que nos hace la OCDE, ¿cierto? De que si ustedes son desarrollados, bueno, entonces tienen que tener una legislación como tal, ¿cierto? Y ahí nos obligan a hacer esto, porque si no, no se hubiera hecho jamás en Chile, ¿cierto? ¿Qué quieren que les diga? Sabemos cómo funciona el sistema político-económico de nuestro país, ¿ya? Entonces, a mí me parece bastante bien todo esto de la OCDE y eso sabiendo que, como les digo, es un chiste, ¿cierto? Es un chiste creer que estamos en las mismas condiciones de Canadá. Pero si eso nos sirvió al menos para avanzar en la legislación, me parece súper bien, ¿no? Entonces esto estaba plenamente vigente desde el 2016 y lo pueden bajar y después, ¿ya? Ahí hay distintos aspectos que hay que analizar de esta ley, como que es un área sensible, una superficie colindante, que puede ser cualquier cuerpo de agua dulce, ¿cierto? O lugar donde viva gente, o donde hayan animales, o casa, edificios, establecimientos educacionales, salud, uso público, áreas recreacionales, ¿cierto? Cualquier cosa donde va a andar gente es área sensible. Entonces, en esa área sensible, si van a aplicar al lado, van a tener que avisar y van a tener que tener la franja de seguridad, ¿cierto? Esta de los 50 metros. Y los 50 metros no es 50 metros desde el borde de su casa, sino los 50 metros desde el borde del campo que está siendo aplicado. De ahí para adentro son 50 metros, porque eso también ocurre en el campo que a veces se malinterpreta la ley y el caballero te va a decir, no, pero si ahí hay más de 50 metros entre el campo y su casa. No, señor. Mi casa está acá, acá termina mi terreno y usted tiene que cuantificar los 50 metros desde el borde no desde el borde de su campo, sino desde la última planta a la cual usted está aplicando. De ahí para adentro son 50 metros. Ya. Así que para que quede claro. Toxicidad, capacidad o sustancia de generar cualquier problema, ¿cierto? Acumulativo, carcinógeno, mutagénico o teratogénico. Plaguicida, aquí la ley no hace ninguna distinción, ¿ah? La plaguicida es todo, cualquier cosa que ustedes quieran aplicar, ¿ya? Eso da para acaricida, nematicida, insecticida, molusquicida, rodenticida, lagomorficida, avicida, fungicida, bactericida, alguicida, herbicida, incluso defoliante, desecante, fitorregulador, coadyuvante, antitranspirante, atrayente, feromona, repelente, cualquier cosa. ¿Ya? Aquí no es que le vaya a decir el aplicador, no, si eh, estoy aplicando un jabón potásico nomás, ¿cierto? Si no, esto no nos daña al ambiente, no. Cualquier cosa que aplique va a estar bajo la ley, ¿ya? Así que aquí lo mismo que si es muy venenoso o poco venenoso, ¿no? Incluso hasta un fitorregulador va a ser considerado plaguicida. Así que para la ley cualquier aplicación. Deriva es el desplazamiento que se genera, ¿cierto? Cuando se está aplicando, o al menos esa es la deriva primaria. La, esa, ese manto de nubes que nosotros observamos, ¿cierto? Recuerden que yo les decía que para las buenas prácticas agrícolas, eh, una aplicación exitosa tiene un 10% de mojamiento. Imagínense. O sea, el 90% de lo que ustedes están aplicando se lo están aplicando al aire, ¿ya? Eso ustedes lo pierden. Y no solo lo pierden, sino que están contaminando el ambiente, ¿cierto? Que es lo peor. Periodo de carencia, cuánto tiene que transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, y el periodo de reingreso entre la aplicación y el reingreso, ¿ya? El otro estaba viendo unos estudios bien interesantes que indicaban que, por ejemplo, hay un campo en... Eso lo voy a buscar. eh, en un... Miren, esto se los puedo subir igual, se los voy a dejar porque es bien interesante. Atlas del agronegocio, ya que son estudios bastante interesantes. Ya, y por aquí encontré un cuadrito bien interesante que habla de
De acá está, fíjense. Trabajo envenenado. ¿Cuánto tiempo después de que se roció pesticida vuelve usted a la plantación? Es un estudio que se hizo a 165 empleados de distintas plantaciones bananeras en Ecuador, ¿ya? Entre el 2015 y el 2016. Y las respuestas son en porcentaje, ¿cierto? Imagínense que de dos empresas que se supone son sustentables y que además están certificadas, ¿cierto? Como Rainforest Alliance o la WWF, ¿cierto? Y EDECA. Y trabajo en plantaciones no certificadas, ¿cierto? Plantaciones comunes, silvestres, ¿no? Que ni siquiera se declaran sustentables, ¿ya? Y fíjense ustedes cómo vuelven al trabajo después de rociar pesticida 53% inmediatamente. ¿Dónde está el periodo de carencia? ¿Dónde está el periodo de reingreso? Eh, el 12% después de una hora. Y el 35% vuelve a la una o a las 2 horas, ¿ya? En los que son sustentables. Y fíjense que el tiempo recomendado es de 24 a 48 horas. Eso es lo recomendado en general, ¿ya? Como periodo de reingreso. Pero la realidad agrícola es otra, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. La realidad es que hay que ser eficiente, efectivo, y hay que tener a la gente trabajando, y no puede estar el campo parado, y tanta cosa que se habla, ¿cierto? Que en realidad tiene que ver con una lógica, ¿cierto? De acumulación que va en contra de cualquier moralismo, ¿cierto? Respecto a la salud de los mismos trabajadores, ¿cierto? Eh, Solo acá hay, en el caso hay un 21% de que los trabajadores ingresaron en más de 8 horas. Pero en los campos que no son certificados, ocurre todo lo contrario. Miren, el 83% vuelve inmediatamente a trabajar después de que aplicar. Y eso ocurre también en Chile. Ustedes pueden darse cuenta de que no se detienen el resto de las actividades después de una aplicación. A mí me tocó hacer el monitoreo de plaga cuarentenaria para Mercado Brasil y México y teníamos que ir a muestrear arañita roja a los campos de manzana y los tipos estaban aplicando el mismo día que les habíamos avisado que íbamos a ir a muestrear. No sé, el aplicador, el encargado del fondo se habrá asustado de que a lo mejor íbamos a pillar arañita y se puso a aplicar el mismo día. Ese día nos negamos a tomar las muestras en ese campo, porque no íbamos a ingresar al campo si estaba aplicando. El tipo nos dijo, el tipo nos dijo, no importa si total el tractor va a estar trabajando unas hileras más allá, nos dijo. Entonces ustedes pueden ir y mostrar en las otras hileras. Y nosotros no nos metimos ni jodiendo al campo ese, los dejamos ahí. Apliquen lo que quieran, nosotros no vamos a entrar a muestrear esa cuestión. ¿Sí? Ni siquiera si detienen la aplicación, porque ya estaban aplicando cuando llegamos, entonces ya está. Pero eso porque uno sabe, uno no se va a ir a arriesgar esas cosas, ¿cierto? Pero en general la falta de conocimiento lleva a que las personas no se cuestionen mucho esas cosas. En general, los trabajadores agrícolas confían en su jefe, ya confían en la persona que le está dando la orden y no van a creer que esa persona tiene mala intención. Lo más probable es que tampoco tenga mala intención, lo más probable es que esta persona también esté siendo muy presionada, ¿cierto?, por avanzar rápidamente con la producción agrícola y nada. Entonces, va a llamar a sus trabajadores a hacer esto, ¿cierto? Y esto no es lo recomendable. De hecho, la ley no lo permite. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Artículo 11 nos dice que se debe mantener la franja de seguridad de 50 metros desde el borde del área de aplicación. ¿Ven? Borde del área de aplicación. Dice clarito la ley. Aquí no llega a interpretación. Artículo 12 dice que en las áreas sensibles, el propietario responsable de las plantaciones o cultivos o de la aplicación, ¿cierto? Va a informar a la población del lugar, deberá informar a la aplicación del lugar y todos los predios vecinos, mediante la distribución de volantes informativos u otro medio comprobable de toda aplicación de plaguicidas. Ya vimos que era plaguicida, cualquier cosa que se aplique. En los establecimientos de salud se deberán entregar además copias de las hojas de seguridad de los productos a utilizar. Imagínense al lado de un centro de salud que haya una aplicación agrícola. Para comprobación posterior de dejar un registro que acredite la entrega de la información.
¿ya? El responsable de la aplicación estará encargado del diseño y la confección de los volantes informativos a la comunidad y sus representantes, el cual deberá ser distribuido con 24 horas de anticipación, como les decía, y contendrá al menos la siguiente información: fecha de aplicación, hora, lugar y duración de la misma, tipo de plaguicida, nombre y su toxicidad, medidas de prevención que se deben adoptar a las personas, animales domésticos y medio ambiente, centros de salud local donde recurrir en caso de intoxicación, señalando dirección y teléfono. Dirección y número telefónico del SAC para la denuncia de problemas derivados de la aplicación de plaguicidas sobre animales domésticos, cultivos, especies vegetales, fauna autóctona del lugar. ¿Ya? Artículo 14. Hay que poner carteles. Hay que poner un letrero alrededor del campo con advertencia, ¿cierto?, de que está aplicando veneno. Y tienen que poner el símbolo internacional de veneno, que es esa calavera, ¿cierto? Entonces, símbolo internacional de peligro, leyenda, peligro, área tratada con plaguicidas, nombre del producto a aplicar, fecha de aplicación y periodo de reingreso. Aquí también hay una crítica a la ley, porque en el campo, en general, hay caminos interiores o caminos donde colindan con el campo y del otro lado hay casas o gente que vive ahí o gente que tiene que pasar por el camino, nada más, ¿cierto? Pero si se hace una aplicación y se pone el letrero, en estricto rigor no debieran circular personas por ese camino hasta que no ocurra el periodo de reingreso. Entonces imagínense ustedes si el plaguicida que aplican tiene un periodo de reingreso de 48 horas o de 72 horas. Las 72 horas la gente no se va a poder mover por ahí, no va a poder salir de su casa, no van a poder ir a trabajar. La ley es incompleta en ese sentido, ¿cierto? Porque a menos que le pasen a esos vecinos un traje de astronauta, ¿cierto? Para que pasen caminando por ahí dentro de esas 72 horas, entonces no tiene ningún sentido esta ley. Artículo 17. Toda persona que manipule, esté en contacto o trabaje, debe utilizar los elementos de protección personal especificados en la etiqueta autorizada, ¿cierto? Como les decía, además del tema de la vigilancia epidemiológica que sale en el artículo 19. Y el artículo 18 habla de que la ropa de trabajo se debe lavar separada, ¿cierto? Ese es un tema muy común en el campo, ¿cierto? Que el aplicador o el trabajador agrícola, el cosechero, quien sea que haya estado eh, en contacto con plaguicidas, va y lava la ropa en la casa junto con la ropa de la guagua. Esas cosas pasan. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿cierto? De tener una zona donde los trabajadores se cambien de ropa, donde dejen la ropa de trabajo ahí o la laven ahí en el campo, ¿cierto? Y no se la lleven a la casa, porque si no van a estar llevando plaguicidas a su casa. Eso es una cosa que ocurre, muy común todos los años. Y como les decía, esto lo fiscaliza la Seremi de Salud. Aquí el SAC no tiene nada que ver. Aquí ustedes van y llaman al Seremi de Salud para que haga la fiscalización correspondiente. Las multas son carísimas, ¿ya? Ustedes saben cómo funciona la cuestión en Chile, ¿cierto? La única forma en que hagan caso es cuando les va a costar, ¿cierto? Y sí, esto funciona. Uno hace las denuncias y le sacan las multas pertinentes. He estado participando de un par y funciona el sistema, ¿ya? Y lo otro es que ahora, como tenemos tanta tecnología y todos tenemos un, eh, un celular que puede sacar fotos o grabar video, podemos grabar o sacar fotos de una aplicación que se esté haciendo en malas condiciones y subirlo a través de la página web, ¿cierto? Directamente hacer la denuncia a través de la web. Y de esa forma, yo les decía, uno puede volverse un fiscalizador. Y además, si hay aplicación flagrante, pueden llamar directamente a la fuerza pública, ¿cierto? Para que hagan su trabajo, ¿cierto? Que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y protegerlo. Ustedes tienen derecho, está en la Constitución, ¿cierto? Tanto que hablamos de la Constitución, está el derecho a vivir en un entorno sano, ¿ya? Entonces, basado en esa premisa de la Constitución, es que se crea esta ley. Pero la ley, como les decía, es incompleta porque controla a la deriva primaria nada más. Y resulta que hay otros dos tipos de deriva también, ¿cierto? Que es la deriva secundaria y la deriva terciaria. La deriva primaria es esa nube que nosotros vemos en el momento que están aplicando, ¿ya? Pero como yo les decía, ese 90% que ustedes aplican se va al aire.
y en el aire ocurren procesos de reversión térmica, ¿cierto? En el día hace calor, el aire se calienta, en la noche hace frío, el aire se enfría. En esos procesos de reversión térmica, las partículas de pesticida o se evaporan o se vuelven líquidas de nuevo. Entonces, todo eso que se evaporó en el día, en la noche, se vuelve a formar como micro gotitas de niebla y en esa niebla está todo ese plaguicida que está disuelto. Y eso puede mantenerse en ese proceso de reversión térmica entre se disuelve, vuelve como niebla, se disuelve, ¿no? Así 1 o 2 semanas en el mismo campo o en la misma cuenca, ¿ya? Entonces, qué sé yo, aplicaron hace 3 días, pero resulta que todas las noches esa brumita que va cayendo en el campo o en su casa va cargado de plaguicida. Esa es la deriva secundaria. Y la deriva terciaria es como cuando los vientos se mueven, los vientos alisios se mueven alrededor del mundo, ¿cierto? Y así fue como descubrieron que aplicaciones de plaguicidas que se habían llevado a cabo en Estados Unidos, en Nebraska parece que era el estudio, se encontraron esas mismas partículas después en el Sahara, ¿ya? Y es porque estas cosas persisten. La teoría terciaria puede ser semanas, meses o años después, porque esto no se fue. Como les digo, esto se quedó disuelto en la atmósfera. ¿M? Pero si esto es persistente, si esto no tiene un tipo de fotodegradación, se va a mantener en esa reversión térmica por mucho tiempo en el ambiente. ¿Ya? Y nada, pues hay problemas, ¿cierto? Hay problemas. Sabemos que el problema de las avellanas chilenas que están llenas de paraquat, ¿cierto? Ahora salieron con el programa Paraquat Free y todo eso, pero en realidad depende de la confianza que se tenga en el cuaderno de campo los productores, ¿no? Y no en una fiscalización propiamente tal. Entonces, el agricultor sigue usando paraquat, pero no lo declara, y eso ya es suficiente para AgriChile, ¿cierto? Entonces, ellos dicen, no, nosotros estamos con paraquat free, ok, pero resulta que no hay ningún otro comprador de avellana. Y resulta que todos los años se venden y se venden y se venden bidones de paraquat. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está ese paraquat? ¿Para qué se usa ese paraquat? Y ese es el problema, la gente lo sigue usando y lo peor es que hay pues, gente que se está enfermando del uso del paraquat y no quieren denunciar que están enfermos porque les van a dejar de comprar la producción justamente por haber usado paraquat. Pero uno va y habla en el campo y la gente te dice, pero es que no puedo usar nada más. ¿Cachai? Solo pueden usar paraquat y es lo que están usando. ¿Mm? Acá hay un caso donde hubo una aplicación, ¿cierto? En noviembre del 2018 aplicaron pesticidas al lado de un colegio y hubo que evacuarlo. Aquí, ¿cómo no se van a cumplir estas condiciones? ¿Cómo puede ser posible que estén aplicando de esta forma al lado de un colegio, ¿cierto? Bueno, tenemos una ley ahora que nos defiende, ¿cierto? Esto ocurrió en el 2018 también aquí en Río Claro, en Odessa, lo mismo, ¿cierto? Esa vez le sacaron una multa a Aresti, ¿cierto? Por haber estado haciendo ese tipo de aplicaciones y se intoxicaron todos los cabros chicos. A las 11 de la mañana estaban todos vomitando. Imagínense, por estas malas aplicaciones, ¿cómo puede ser posible? ¿Ah? Esto que ocurrió en San Clemente, ¿cierto? El 2019, 41, que después terminaron siendo 47 personas intoxicadas, ¿cierto? Porque estaban aplicando mal. Aquí entra esta ley. Aquí hubieron multas por esta ley, ¿cierto? Fíjense acá el tema de que la mayor cantidad de casos agudos por intoxicaciones a causa de los plaguicidas. ¿No? El Maple y O'Higgins, y como les digo, no solo eso, sino que ya se sabe de malformaciones congénitas, ya se sabe de bioacumulación, ¿cierto? Un estudio que hicieron de 22 años ya descubrieron que estamos llenos de plaguicidas, ¿cierto? Eh, y tiene que ver con el mal uso, o sea, la mala aplicación, ¿ya? Acá hay un estudio de Alemania, ¿cierto? De Dutch Wells, que da luces de que efectivamente estamos afectando a Chile, nos estamos envenenando demasiado, ¿cierto? Tenemos problemas graves aquí y es porque la legislación es laxa todavía no hay ningún control al mercado interno, el único control del límite máximo de residuos que se hace es para exportación, ¿cierto? Si queremos vender a Europa, los europeos son súper quisquillosos con el límite de residuos de plaguicida.
Pero si ustedes van a la Felicur, no van a tener absolutamente ningún tipo de trazabilidad de que se le aplicó o no a esa hortaliza. Y como les decía, lamentablemente lo que queda en stock es lo que no se puede aplicar porque es muy tóxico y está prohibido y es lo más barato para los pequeños productores, que es lo que al final utiliza. ¿Ya? Esta cuestión, el Lorsban, lo usan en Chile para todo, ¿cierto? Es lo típico que se usa para polilla. Ya lo prohibieron en Estados Unidos el 2019 porque genera daño cerebral. Acá le llaman Lorban, Troya, Pirinex o directamente clorpirifo. Entonces esas cosas hay que prohibirlas, ¿cierto? Imagínense, puede generar trastornos como el autismo, daño neurológico. O sea, estamos hablando de cosas graves. ¿Mm? Eh, la vicerrectora de investigación y posgrado de nuestra universidad estuvo a la cabeza de esta investigación donde encontraron que los niños de la escuela de San Clemente están llenos de, de plaguicidas. Estoy seguro que les hablaron de esto, ¿cierto? La colega que les habló de estos temas, que trabaja con ella, con María Teresa Muñoz, les debe haber contado de esto, ¿cierto? Y de las investigaciones que se están llevando a cabo, de cómo se toman estas investigaciones y todo, ¿ya? Y así, estamos rodeados de noticias que nos están diciendo que estamos llenos de plaguicida, que nos estamos enfermando por eso, que más que una solución agrícola es en realidad un problema hoy en día, ¿cierto? Imagínense que el 2018 la fruta con más pesticida era la frutilla. ¿Qué cosa más sana no les da uno a sus niños cuando quieren comer fruta que una frutillita sanita, bien limpiecita? Pero jamás me imaginar que están con un cóctel total de plaguicidas, entonces les vamos a estar dando esas cosas a nuestros niños. Nos dicen por todos lados que una alimentación sana y saludable es rica en frutas y verduras, pero eso se cae todo si son frutas y verduras llenas de plaguicidas. ¿De qué estamos hablando de alimentación sana? ¿Cierto? No tienen nada de sano. Después la espinaca, el segundo lugar, ¿cierto? Lleno de plaguicidas. Nos decían, cómo la espinaca iba a ser fuerte, tan fuerte como Popeye, ¿no? Vamos a terminar comiendo espinaca y vamos a terminar con cáncer al estómago, ¿cierto? No vamos a tener fuerza como Popeye, todo lo contrario. ¿Mm? Las nectarinas. No sé si ustedes se enteraron que en Argentina, en Tucumán, una niñita de 3 años que estaba chupando una mandarina se murió por chupar una mandarina, y es porque esa mandarina estaba cargadísima de plaguicida. En general, cultivos de banana o de cítricos, como uno los pela o tienen cáscara que hay que sacar o que uno no se come esa cáscara, aplican cosas mucho más tóxicas por lo mismo. Por eso no está bien, ¿cierto? Es una cosa de disminución de costo, ¿no? Y entonces hay varios estudios, como les digo, el tema de los plaguicidas es un tema, ¿cierto? Y por eso ustedes están aquí también en este diplomado, ¿cierto? Porque también entienden de fondo que hay una problemática que hay que tratar, ¿cierto? Y que hay que mejorar. ¿M? Y a mí me parece súper bien que ustedes sean profesionales que hayan tomado el guante y que se estén capacitando en estos aspectos, porque ustedes van a ser, eh, ¿cómo se llama? De alguna forma, quienes llevan la palabra, ¿cierto? Ustedes van a ser los emisarios de la palabra en sus campos, en sus trabajos, en sus empresas, porque ahora van a entender a mayor cabalidad, ¿cierto?, la profundidad de los problemas asociados al uso de los plaguicidas. Acá hay otra del 2018, intoxicación por manipulación de plaguicidas aquí en Sagrada Familia. Eh, el tema del paraquat, como les digo, es que lamentablemente la séptima región y prácticamente todo el secano interior de la séptima región, si no tiene plantación forestal, ahora tiene avellana. Entonces, la cantidad de paraquat que se está aplicando en los territorios es demasiado. ¿Mm? 20.000, 200.000 personas al año, decía el 2017, que se mueren por plaguicida a nivel mundial. Y el tema este que les contaba de que nosotros hemos comido pan toda la historia de la vida, ¿cierto? Hemos trabajado con trigo, pero resulta que ahora todo el mundo es alérgico al trigo. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Hay un investigador que cada vez tiene más evidencia de su tesis que indica que en realidad todas estas tipos de alergias alimenticias
más que con la intolerancia al gluten, tienen que ver con alergia a los herbicidas, ya tipo glifosato y cosas que se utilizan en los cultivos de trigo. Imagínense, interesante, ¿ah? Que ahora la celiaquía tenga que ver más que nada con eh, estas, ¿cómo se llaman? Intoxicaciones, ¿cierto? Alergias alimentarias y no otra cosa. Y está este estudio que yo se los voy a subir también en una carpetita donde aparecen los materiales que les estoy dejando en el LMS, que habla de un estudio que fue publicado el 2019, que dice que de los 420 y tantos compuestos activos que están efectivamente aprobados en Chile, por lo menos 128 o 124 tienen algún problema de legislación alrededor del mundo. O sea, aquí está prohibido, pero en alguna parte del mundo está, o sea, aquí está permitido, pero en alguna parte del mundo está prohibido porque está todo mal, ¿cierto? Y tiene mucho más estudio. Entonces, en este estudio hace el contraste, a ver cómo está la legislación chilena respecto a la legislación del resto. Y resulta que aquí tenemos 124 cosas que afuera están prohibidas, pero aquí se siguen utilizando lo más normal, ¿ya? Así que eso sería. No les dejé ni un ratito para que descansen, lo siento, pero no sé, se cuelga conversando cosas y pasan estas cosas. Voy a detener grabación.